Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Como decía, hoy vamos a repensar la política industrial en la Argentina, sobre todo en un momento importante, o por lo menos en unas décadas importantes, que posiblemente van del 30 a los años 60, que podemos denominar una economía por sustitución de importaciones. Y también mostrar, perdón, lo relevante que fue el proceso industrial de un país como la Argentina, que si bien se había incorporado al mundo como productor de materias primas, vamos a ver que empieza a iniciar un proceso, primero tímidamente durante la Primera Guerra Mundial y después más intensamente después de la crisis del 30, un proceso de sustitución de importaciones. ¿Está claro? Cuando digo sustitución de importaciones, la primera pregunta que se nos cruza es, bueno, entonces, ¿pero cuánto importábamos? Y eso es lo que vamos a ver, ¿sí? La Argentina, como ya lo hemos visto en otras clases, a partir de 1875 tiene su club industrial. Muchas de las industrias, como textiles, industrias vinculadas a los alimentos, tiene un desarrollo muy importante en la Argentina. O sea que industrias hay antes de 1930, y hay un entramado industrial bastante interesante, que si bien necesita de las importaciones, también utiliza parte de las materias primas que se crean en la Argentina para producir, como por ejemplo alimentos, galletitas, fideos, etc. Ahora voy a compartir el Padlet que hice para tener en cuenta algunos datos para hacer de la sociedad en la que estamos hablando. Nos vamos a centrar acá, 1914-1930. Vamos a agrandar la pantalla para que lo vean mejor. ¿Se ve bien ahí? Chicas, chicos, Sí, ¿se ve bien? Ok. Sí, se ve bien. Alguien trate de responderme, porque entre que el 80% no tiene la cámara prendida y nadie me responde, es como dar clases como, digamos, a nadie. Yo sé que a todos nos gusta la virtualidad, pero tampoco tanto. Bueno, entre 1914 y 1930 tenemos algo interesante para remarcar. Primero ya dijimos el entramado industrial que existe en la Argentina. Segundo, algo muy importante. El 68% de la población en la Argentina vive en ciudades, o sea que tiene una alta tasa de urbanización la Argentina, inclusive más que algunos países europeos. ¿Cuánto se importa? Este es el primer tema. Bueno, lo que se importa es el 35% de las manufacturas, o sea, productos, ¿sí? A medida que crezcan las industrias, las importaciones también van a aumentar porque muchas de las industrias van a necesitar de elementos importados. La Argentina, si bien se caracterizó por la exportación de productos agropecuarios, su destino principal era Europa, principalmente el Reino Unido. Esto también ya lo vimos, solamente lo estoy refrescando. La relación con Estados Unidos, porque hay una relación triangular entre Argentina, el Reino Unido y Estados Unidos, la relación con Estados Unidos es una relación más compleja, porque de Estados Unidos la Argentina recibe inversiones extranjeras, y ahora vamos a ver, ¿sí? Y recibe importaciones. ¿Está claro? Con la Primera Guerra Mundial, esa guerra que todos conocemos y todas conocemos, que se produce entre 1914 y 1918, el mercado mundial obviamente se detiene. Y la Argentina en esos 4 años tiene que intentar sustituir esas importaciones, ese 35% de importaciones, sustituirlo. Por lo tanto, el primer, tal vez, intento de sustitución de importaciones, mínimo, porque después del fin de la Primera Guerra Mundial todo vuelve, entre comillas, a la normalidad, hay un primer intento de sustitución de importaciones, como dije, muy tímido.
Entre 1920 y 1930, ahora estoy en este gráfico, posiblemente pasa algo muy interesante a destacar. Que entre 1930 y entre 1920 y 1930 se radican en la Argentina varias empresas extranjeras, muchas de ellas norteamericanas. Ahí tienen las marcas, ¿cierto? Colgate, muchas conocen, Goodyear, General Motors, Ford, Park Davis, entre otras. ¿Sí? Pero también al ritmo de esta erradicación de estas empresas también comienzan a crecer algunas empresas argentinas. Algunos datos importantes para tener en cuenta la densidad industrial que tiene la Argentina. En 1933, esto estamos hablando después de la crisis del 30, que hay que decir que después de la crisis del 30, efectivamente, la caída del mercado internacional, la caída de los precios de las materias primas, impulsa, ¿sí?, la sustitución de importaciones. Ahora, veamos esto que es muy importante. En 1933, la industria argentina ocupaba el 43% de la mano de obra disponible. Fíjense qué importante esto. Esto también para tener una idea, el rol de las empresas y el rol de los sindicatos que empiezan a tener a partir de esa década. No hay que olvidarse que en la década del 30 aparece la CGT, aparecen organizaciones sindicales con expresiones nacionales, organizadas nacionalmente. Y de alguna manera, el crecimiento de la industria va a explicar mucho el crecimiento y la densidad de los sindicatos de los años 40, o sea, 10 años después. Obviamente, a mediados de los años 30, la contratación de mano de obra aumentará justamente por lo que decía, porque después de la crisis del 30 aparece muy fuertemente la sustitución de importación. ¿Qué más? Como advertí hace un ratito, la Argentina construye un vínculo triangular, un triángulo, entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Esto es importante porque, como ya dijimos también en clases anteriores, Estados Unidos empieza a ser una potencia en alza y el Reino Unido, después de la Primera Guerra Mundial, comienza su declive. Pese a eso, la relación con el Reino Unido es importante porque, como dijimos, uno de los países centrales de las exportaciones de productos agropecuarios es el Reino Unido para la Argentina. Mientras que con Estados Unidos tiene otro tipo de relación, ¿sí? Una relación de consumo de importaciones y una relación de inversiones extranjeras. Por lo tanto, la crisis del 30 va a ser el primer impulso a la sustitución de importaciones. El mercado internacional se cae, como dije, los precios de los productos agropecuarios se caen y se detienen las importaciones, de una manera tal que la industria argentina tiene que ir hacia un proceso de sustitución. Algunos datos demográficos para entender un poco en la sociedad de la que estamos hablando en 1930. Aparece algo novedoso en el mundo sindical. En 1920 aparece la página del que está dando.
Está silenciado. No, creo que se fue. Ay, no, estoy está acá, con- Lo que pasa No, es que sí, está. me Pasa olvidé que no de... se veía bien por la luz y sigue hablando, no, por eso. Bueno, vuelvo de vuelta. Ah. En 1920 aparece algo novedoso que es el diálogo entre el Estado y la corriente sindicalista, ¿sí? Que como dije recién, es la corriente que va a imperar inclusive hasta hoy. Dentro del mundo obrero hay varias corrientes. El anarquismo, que empieza su declive, sindicatos socialistas, sindicatos comunistas y el sindicalismo. El sindicalismo propone, a diferencia de los otros sindicatos, promueve la idea de que el Estado debe arbitrar el conflicto social y que los sindicatos deben tener un lugar corporativo, no un lugar de disputa por el poder. O sea, no tomar el poder, básicamente, ni ser parte de la lucha por el poder, sino tienen que representar a los intereses corporativos de los trabajadores y hacer que el Estado sea parte de la solución y no del problema, o sea, del arbitraje. Por lo tanto, a partir de 1920 surge una dinámica de acuerdo, tensiones y conversaciones entre el Estado y los sindicatos que va a ser muy importante para entender el peronismo. No es que Perón va a inventar el diálogo entre Estado y trabajadores, sino que ya en 1920 ya tenemos ahí una experiencia importante. Otro dato central, entre 1914 y 1936, los sectores medios en Buenos Aires crecen del 38 al 46%. Esto lo que quiere decir es que estamos ante la presencia de una sociedad muy heterogénea, que es parte del mercado laboral, de un mercado laboral específico, de profesionales, de pequeños empresarios, de personas que acceden a la universidad y logran recibirse, que consumen la radio, que consumen bienes culturales, a partir de 1940 la televisión, que consumen revistas, que van al teatro, eh, que pasan por la universidad o terminan la secundaria y llevan adelante una expertise. Por lo tanto, fíjense que estamos ante una sociedad muy heterogénea y que tiene una relación muy importante con el mercado interno, ¿sí? Se le silencia el micrófono, profesor. No sé no sé qué es lo que pasa, que se silencia solo. Bueno, vamos un poco a la población en 1930. En 1930 más o menos hay 14 millones de personas que viven en este país y para 1947 16. O sea, para que ustedes tengan una idea, entre 1947 y 2021 la población argentina creció más del doble, un 150%, para decirlo rápidamente. Para que ustedes también tengan una idea de que todo el proceso industrial que nosotros vamos a ver también implicó una reformulación de las sociedades, una reformulación de la vida familiar y del crecimiento poblacional. La Argentina va a tener en toda esta expansión entre los años 30 y los años 60 un 54% de la expansión de la industria, imagínense lo que va a crecer la industria en la Argentina, y eso implica absorber mano de obra, nuevas condiciones de vida y nuevas calidades de vida que van a estar obviamente propiciadas en su mayor medida por el crecimiento peronista y los crecimientos que van a venir a posteriori del peronismo. Dato importante, ¿cuándo se forma el conurbano? En los años 30. Trabajadoras y trabajadores sociales que tienen que estar interesadas e interesados por el conurbano, a partir de 1930 comienza a crecer esto que nosotros llamamos el conurbano. ¿Qué es el conurbano? Un conjunto de poblaciones que se empiezan ¿a dónde? Se empiezan a residir al costado, ¿sí?, de la capital, al lado de la capital. Para que ustedes tengan una idea de la expansión y del crecimiento de los años 30, sobre todo a mediados de los años 30, la Argentina
en 1935 tiene el edificio más alto de América Latina. ¿Sí? Que lo pueden ver, está en la Plaza San Martín, que se llama el edificio Cábana. Y en 1930, entre 1930 y 1940, es interesante observar las discusiones que hay en torno al desarrollo urbano, geográfico y económico de la Argentina, donde muchos intelectuales comienzan a observar el desequilibrio que hay entre la capital y las provincias. La distancia, hay un estudio que realiza Bunge, donde efectivamente comprueba que a mayor distancia de la capital el poder adquisitivo se reduce. Esto es interesante para pensar esa época. Quiere decir que la capital argentina es, como sucede hasta hoy, concentra una parte importante de la riqueza de nuestro país. Y por lo menos en los años 30 marcaba un gran desequilibrio con las provincias. Entre otras cosas, por eso las migraciones internas. Las migraciones internas básicamente van a estar explicadas por el desarrollo de las industrias, el desarrollo de las urbanizaciones, pero también comienza a ser visto la capital como un lugar para el progreso económico. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Sí. 1930. Ya dijimos, pero refresquemos. En 1930 es la primera vez en la historia argentina que hay un cambio de eje en la economía. Efectivamente, a partir de 1930, el interés y la apuesta se desplaza de la venta de productos primarios en el mercado mundial a la producción industrial. Quiere decir que la Argentina, a partir de los años 30, en su mayoría va a estar dedicada a pensar cómo sustituye esas importaciones que ha recibido durante todo este tiempo, sobre todo importaciones que ahora sí tienen que ver con la producción. Ustedes saben que las producciones industriales suponen importar determinados materiales. Bueno, la idea es empezar a sustituir esas importaciones. La pregunta es, ¿el campo qué pasa con el campo? ¿Pierde relevancia? No, se vuelve menos relevante, pero no pierde importancia. Hay que recordar que el campo sigue siendo el sector más dinámico para conseguir divisas. Lo que pasa es que después de la crisis del 30 y con la depresión del mercado internacional, bueno, los productos agropecuarios pierden, ¿sí?, importancia. Después de la crisis del 30, cae toda la economía, pero la industria asumió una mayor dinámica de crecimiento. Miren qué interesante. A partir de 1930, la industria empieza a crecer 4.3%, su crecimiento más o menos promedio anual, mientras que la economía general un 3%. Quiere decir esto que efectivamente la industria va a tener un lugar preponderante en el crecimiento económico de la Argentina y en la incorporación de mano de obra. Obviamente con la crisis del 30, ya que la Argentina no puede exportar en el volumen que necesita para obtener divisas, las economías en ese momento de depresión, que como dijimos apuesta por la intervención del Estado, entre ellas la intervención del Estado supone aranceles a las importaciones. Entre otras cosas para cuidar las industrias que están creciendo y también para recuperar ingresos para el Estado. Todas estas políticas obviamente van a impulsar la sustitución de importación. Para 1938, fíjense el crecimiento, la ocupación en la industria ya no era del 43% como 5 años antes, sino del 47%. O sea, en menos de 5 años crece un 5% la ocupación en la industria. Y aparece algo interesante. Empiezan a aparecer en la Argentina los grandes establecimientos industriales. ¿De quiénes? De industrias extranjeras, pero también de industrias locales, como los Bungibor, como Alba, bueno, un conjunto de grandes
empresas, ¿sí? Grandes empresas digo también por el tamaño, grandes incorporaciones de trabajadores, grandes edificios, y obviamente los sindicatos se van a robustecer en este proceso. ¿Está claro? Mayor cantidad de afiliados, mayor peso en la dinámica industrial, mayor peso en la toma de decisiones y en la capacidad de interferir en el caso de hacer huelgas en ese proceso. Ustedes saben, porque ya lo vimos y seguramente lo vieron con sus profesores y profesoras, la década del 30 es una década que se inicia con el golpe de Estado de Uriburu y después hay una serie de gobiernos de la concordancia que está sostenido por el fraude patriótico, o sea, la sucesión presidencial está sostenida en el fraude. En ese proceso, en 1940, porque la concordancia termina en 1943 con el golpe de Estado, con un golpe de Estado, en 1940 Pinedo presenta un proyecto para el desarrollo de la industria. Posiblemente abre una de las discusiones industriales más interesantes, que van un poco en la clave esta de la sustitución de importaciones, y la pregunta es, ¿qué queremos sustituir y para qué? ¿Está claro? Porque una cosa es sustituir importaciones para el mercado interno, y otra cosa es intentar sustituir importaciones para exportar productos industriales al exterior. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Por lo tanto, Pinedo va a intentar construir un proyecto industrial que intente sustituir importaciones para poder exportar al exterior. Y esto implica un plan industrial, y eso es lo que va a hacer. Primero va a proponer la creación de la Corporación para el Intercambio y la exportación de manufacturas o de productos no tradicionales. Está claro que los productos tradicionales de la Argentina de exportación son los productos agropecuarios, por lo tanto, esta propuesta supone exportar productos industriales. ¿Sí? Es interesante porque en ese momento hay una fuerte presión de una institución que comienza a tener relevancia en los años 30, que es la UIA, una institución que ustedes conocen hasta hoy, es la Unión Industrial Argentina. ¿Qué había reclamado en ese tiempo la Unión Industrial Argentina? Bueno, la protección de sus producciones, créditos y un plan de compra nacional. Bueno, ustedes saben lo que es la compra nacional, ¿cierto? ¿Sí? Incentivar para que los ciudadanos y las ciudadanas compren productos nacionales. Ahora, más allá de estas presiones y más allá de estas conversaciones con el mundo industrial, Pinedo va a intentar construir o intentar desarrollar, después no va a salir, obviamente, su plan va a tener resistencia en el Congreso, tanto de radicales como de conservadores, va a intentar desarrollar esta industria de productos, de exportación de productos no tradicionales. Por lo tanto, lo más importante era construir una industria con capacidad de exportación, un modelo de desarrollo industrial no mercado internista. ¿Qué quiere decir esto? Que la sustitución de importaciones no vaya al mercado interno, sino que fundamentalmente esté pensado para la exportación. ¿Vieron toda la discusión que se da con la carne? ¿Cuánto hay que destinar al mercado interno? ¿Cuánto hay que destinar al mercado externo? ¿Sí? Si toda la producción de la carne tiene que ir al mercado interno o al mercado externo, bueno, lo mismo pasaba con la industria. ¿Qué había que hacer con la industria? Todo lo que se producía había que volcarlo sobre el mercado interno o había efectivamente que volcarlo o intentar exportarlo. Bueno, de eso un poco se va a tratar el intento de Pinedo, que no solamente pensaba en una forma de subsidio a las empresas para que puedan exportar productos industriales, sino un conjunto de políticas como vivienda popular, ¿sí?, que acompañen ese proceso de crecimiento. Para decirlo rápidamente, Pinedo, ese proyecto que no va a salir,
va a intentar conciliar un mercado abierto, ¿sí?, con una política industrial. Algo que era muy arriesgado porque hasta ahora la industrialización se había sostenido en la protección, no en la apertura del mercado. ¿Queda claro? Por lo tanto, era una propuesta arriesgada, una propuesta que no va a terminar saliendo. Y efectivamente la Argentina va en su mayor parte, toda su producción industrial va a terminar en el mercado interno. No toda, ahora vamos a ver esto. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina, si uno toma las exportaciones actuales, solamente de las exportaciones actuales el 78% son de productos agropecuarios y hay un 22% de productos industriales. Quiere decir que ese 22% en algún momento se creó. Efectivamente, la Argentina, sobre todo a partir de los años 50 y 60, comienza, ¿sí?, a constituir o a llevar adelante la posibilidad de exportar algunos productos industriales, como por ejemplo autos, ¿sí?, que hoy exportamos a Brasil, por ejemplo, y otro tipo de productos desarrollados por empresas nacionales y extranjeras. Como dije, el proyecto del Plan Pinedo no va a salir por resistencias políticas, pero efectivamente va a quedar como una discusión. ¿Cómo promover la industria? ¿Promoverla en un mercado interno cerrado o promoverla en un mercado abierto? Bueno, sobre esa discusión va a ser muy importante, porque el peronismo, y estamos hablando de la salida de la Segunda Guerra Mundial, el peronismo empieza a gobernar en el 46, obviamente se recupera esta discusión, pero va a enfocar la industrialización hacia el mercado interno, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial hay una ola de nacionalización de empresas que no solamente sea en la Argentina, sino sea en el mundo. Hay una ampliación del modelo keynesiano. El Estado aparece como un actor central en el desarrollo económico, en la integración social, ¿sí? Pero el peronismo además parte con un dato interesante. Durante los fines de los años 30 y principios de los 40, el Estado argentino acumuló reservas y aumentaron los precios de los productos primarios, sobre todo a partir de 1938, 1939, durante la guerra. ¿Sí? Porque la guerra suponía comprar alimentos, suponía que había que alimentar a los ejércitos. Por lo tanto, el peronismo comienza su gobierno con una gran acumulación de reservas. Esa acumulación de reservas le va a permitir hacer algo. Intentar con esa acumulación de reservas aumentar e intensificar no solamente la sustitución de importaciones, sino intentar construir una industria autónoma, o lo más autónoma posible, a partir de la creación o el intento de creación de industria pesada, o sea, una industria capacidad de construir máquinas, ¿sí?, y una industria que incorpore la menor cantidad de productos importados, ¿sí?, cosa que va a ser lo más difícil, porque efectivamente en un mercado protegido como el mercado argentino, y con aranceles a las importaciones va a ser muy difícil también conseguir de manera barata esas importaciones necesarias para la producción. El gobierno peronista, no lo vamos a ver acá en su totalidad, pero ustedes saben, va a crear el IAPI, que es el Instituto Argentino de Promoción Industrial, y entre esas cosas, este instituto, ¿qué hacía? Compraba la cosecha de la cosecha agraria y la vendía en el exterior. Esto es muy importante porque lo que hacía de esta manera el Estado argentino era capturar directamente las divisas y poder distribuir esas divisas hacia el mundo industrial. Con lo cual, esta política del IAPI va a generar dos cosas: va a robustecer la política industrial y va a generar un conflicto muy importante con el campo. Por eso, entre otras cosas, la relación entre el campo y el peronismo siempre fue una relación muy compleja, y que ustedes, si no eran muy chicas ni chicos, la pudieron ver en los sucesos de 2008 en conflicto con el campo.
La caída del peronismo de alguna manera también va a marcar los límites del proceso de sustitución de importaciones peronistas. Ese proceso de sustitución de importaciones que había llevado adelante el peronismo comienza a marcar algunos límites. El primer límite tal vez y el más importante son dos, pero el primer límite más importante es la renovación tecnológica. En ese proceso las empresas industriales argentinas no pueden renovar parte de su capital y de su tecnología, por lo tanto les cuesta cada vez más producir algo. Y frente a la demanda, frente a la presión de la demanda sobre esas empresas que ahora tienen máquinas obsoletas o con capacidad de producir menos, van generando inflación porque hay una mayor demanda. Los precios aumentan, y por eso en 1951 aparece el Congreso de la Productividad llevado adelante por el gobierno peronista intentando resolver este problema. Un problema que empieza a ser identificado como falta de inversiones extranjeras, o sea, falta de divisas. Por lo menos en unos sectores claves como el sector petrolero, donde el peronismo intenta llevar adelante una promoción de inversiones extranjeras e inclusive, como ya sabemos, parte del peronismo va a bloquear esa posibilidad. Por lo tanto, el peronismo, ya antes del golpe de Estado, va a empezar a mostrar límites económicos en relación con su política industrial, va a estar atravesado por un proceso inflacionario, no por una hiperinflación, pero sí un proceso inflacionario, y un crecimiento que comienza lentamente a estancarse o a mesetarse. A partir del gobierno de Frondizi, 1958, 3 años después del golpe de Estado, una de las formas de destrabar esos límites industriales que había integrado el peronismo, que había construido el peronismo o que se habían suscitado durante el peronismo, aparece lo que ya explicamos en la anterior clase, la propuesta desarrollista, que entre otras cosas es una mirada económica que intenta modernizar y amplificar el músculo industrial. Para eso, tal vez uno de los puntos centrales de esa renovación es el desarrollo de la inversión extranjera. Efectivamente, a partir del gobierno de Frondizi hay una apuesta no solamente estatal, sino una apuesta estatal a seguir siendo un actor importante en la economía, sino también el Estado aparece como un promotor de las inversiones extranjeras en algunos sectores claves. Algunos datos para cerrar. Primero, el crecimiento de la industria en promedio de 1930 a 1960 fue de 4.3%, mientras que la economía general fue del 3%. Esto es central para darnos cuenta el ímpetu que tuvo el desarrollo industrial en la Argentina y lo que implicó para la sociedad. El 54% de la expansión de la industria, fíjense, esto es importantísimo, se explica por el proceso de sustitución de importaciones de 1930 a 1960. Esto es realmente importante porque fíjense que la expansión de la industria se debió al proceso de sustitución de importación. Si bien trajo límites, si bien se evidenciaron algunos límites en la política industrial, también hay que decir que esa expansión de la industria, el proceso de sustitución de importaciones permitió la expansión de la industria. Y con la expansión de la industria aumentó el mercado de trabajo, aumentaron las personas empleadas, aumentó la capacidad de los sindicatos. La sociedad se robusteció muchísimo en relación con el mercado interno. Por eso, una de las características muy fuertes que tiene la sociedad argentina es un mercado interno diversificado, pero con una capacidad de demanda importante, ¿sí? Que lo podemos también observar hasta hoy. Bueno, básicamente esos son algunas de las condiciones para entender por qué fue tan importante la expansión de la industria, o mejor dicho, por qué fue tan importante el proceso de sustitución de importaciones entre 1930 y 1960, un momento clave para la Argentina.
en muchos aspectos. Primero por la creación de su industria, o mejor dicho, por la amplificación de la industria. Segundo, por la heterogeneidad y por el desarrollo de un conjunto de actores sindicales, de trabajadores y trabajadoras vinculados al mercado laboral, pero también vinculados a un mundo de derechos, ¿sí?, en relación con el trabajo. Y además, algo importante, en esos años se van a crear las grandes industrias argentinas, tanto de capitales nacionales como de capitales extranjeros, que inclusive muchas de esas empresas continúan hasta hoy, otras obviamente no, o se han fusionado, o efectivamente han quebrado, ¿cierto? Pero bueno, de alguna manera esto explica un país como la Argentina, que se había diferenciado, que se diferencia inclusive hasta hoy, de la capacidad de sustitución de importaciones en relación a países como Venezuela. Venezuela hoy importa el 70% de lo que necesita para vivir, ya sea en sus industrias como en la vida general de los ciudadanos y ciudadanas. Eso para tener una idea de cómo este proceso de sustitución de importaciones hizo de la Argentina un país con algunas características particulares. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, profe. ¿Todo claro? Una pregunta respecto de la clase. ¿El video que graba, se lo da directamente al profesor del práctico o a otra persona para preguntarle, para decirle después si lo sube? De la clase No, de hoy. yo siempre se lo paso a los profesores del práctico. Ah, listo, listo. Entonces se lo pedimos a él. Listo, gracias. Bueno, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Chao, gracias. No, Hasta luego. profe, Gracias. gracias.